Y hay tres aspectos que quiero tocar en este tema, y el primero es la verdad de la palabra de Dios. Vamos a profundizar en ese punto. El segundo es la creencia, la confesión de nuestro corazón, y el tercero es las acciones que confirman nuestra confesión. Entonces el primer punto es mantener en la verdad de lo que es la palabra de Dios. Debemos saber que la Biblia es clara cuando dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, qué bueno que podamos entender, amada iglesia, que la verdad de la palabra es lo que trae libertad a las personas. Cuando las personas aprenden a estudiar, a leer, a escudriñar las escrituras y a entender la revelación fresca de la palabra del Señor, trae libertad en muchas áreas de nuestra vida, en lo económico, en lo financiero, en lo espiritual, en lo emocional, en lo matrimonial, incluso hasta en lo espiritual. Cuando las personas están siendo atormentadas, hay opresión, hay angustia, hay ansiedad, hay depresión, hay preocupaciones. Por eso también trae libertad a nuestra salud física, la salud mental. Entonces quiero que leamos ahí en su Biblia. Vamos a leer en la versión, la traducción lenguaje actual, varios versículos de la palabra de Dios, y quiero que leamos Malaquías capítulo 3, por favor, verso 6. Mira lo que dice la palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y el poder del Espíritu Santo. Dice: óiganme, israelitas, si ustedes no han sido destruidos, es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. Mire qué interesante esta versión, cómo lo habla. Incluso en la Reina Valera dice: porque yo, el Señor, no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mismo profeta Isaías, podemos ver también qué interesante cuando el Señor habla en el profeta, y quiero que vean la Reina Valera como dice la palabra: dice acá: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. En la traducción lenguaje actual dice la palabra: grita que la hierba se seca y las flores se marchitan. Cuando Dios lanza sobre ellos el viento del desierto, en cambio la palabra de Dios permanece para siempre. Dígame amén. Y también el Salmo 119, verso 160 dice: todas tus palabras se basan en la verdad, todas ellas son justas y permanecen para siempre. Y la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 24 y 25 dice: pues la Biblia dice: todo ser humano es como la hierba, y su grandeza es como las flores. La hierba se seca, las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y también Pablo en Roma escribe en el libro de Romanos, en la carta Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, un versículo muy conocido que usamos para cuando hay llamado a los nuevos, para traer salvación en campañas, en cultos de milagros. Dice el versículo 9 en la traducción lenguaje actual: pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y creen, dice acá, de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Versículo 10: pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Entonces debemos saber, amada iglesia, que la salvación solamente viene a través de Cristo Jesús, viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Debemos saber en quién hemos creído y qué hemos creído. Por eso Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo, pero no a Cristo. Entonces siempre debemos dirigirnos a la palabra, debemos ser cristocéntricos, debemos tener un punto de equilibrio y buscar el conocimiento de la palabra de Dios para poder medir, escúchame bien, que si nuestras acciones y nuestro testimonio están siendo correctas. Vivir bajo la voluntad de Dios, tanto en el matrimonio, tanto con su relación con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros. Sí, debes obedecer a Dios en todo lo que Él nos diga y todo lo que nos enseña las Escrituras. Obedecer los estatutos, los decretos, los mandamientos, las leyes, para que traiga bendición a nuestra vida. Amén. El segundo punto es un corazón sincero para creer.
Un corazón sincero para que nuestra confesión es de acuerdo a lo que nosotros creemos. Por eso el estado de nuestro corazón es lo que va a determinar, escúcheme bien, la validez de nuestras confesiones. Mi pregunta en esta hora es: ¿qué estás hablando? ¿Qué estás confesando? ¿Qué estás declarando? Podemos confesar a Cristo Jesús con nuestra boca todo lo que queramos, pero si la palabra de Dios no habita en nuestro corazón, escucha bien, a darnos cuenta de que nuestros errores, cuando vengan los juicios de Dios. Por eso es importante que toda acción trae consecuencias, de que todo lo que tú siembras, cosecha. Tú estás viviendo las decisiones que tomaste en el pasado, pero si tú quieres traer una bendición en tu futuro, tienes que hoy, en el ahora, en el presente, tomar decisiones sabias para que eso traiga bendición en el futuro en todas las áreas de tu vida. Dígame amén en el nombre de Jesús. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice: pero Dios le dijo: Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias. Yo me fijo es en el corazón. En la Reina Valera dice: pues Dios, dice acá, no ve lo que el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira es el corazón. Entonces, la mirada de Dios va mucho más allá que la que el hombre puede ver en lo físico. Samuel casi comete un grave error viendo la apariencia externa cuando estaba escogiendo al rey para el pueblo de Israel, de la casa de Yesí, basándose en la estatura, basándose en lo físico, en la hermosura, basándose en algo que pueda llamar la atención en la parte externa. Pero el Señor lo corrige rápidamente y que viera a través de los ojos del Señor para poder reconocer que el hijo menor, o sea, en este caso David, iba a ser el próximo rey de Israel que ya había sido escogido por la presencia de Dios. Recuerda que cuando Dios juzga, Él mira es el corazón. Por eso me llama la atención lo que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en la carta de Efesios capítulo 2, verso 10, en la traducción lenguaje actual, dice: nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Somos justificados por la fe. Entonces aquí lo que está hablando es que usted tiene que entender que nosotros somos creación de Dios. Y en Tito capítulo 3 verso 8 también dice la palabra: esto es verdad y quiero que insistas en enseñarlo, para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a todos. Mire qué interesante, ayudan a quién, a todos. Pero no te pongas a discutir, dice el versículo 9, acerca de tonterías, ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. No te enojes ni te pelees con nadie, solo por hablar de la ley de Moisés. Esas discusiones, escucha bien, no van a llevar a ningún lado. Amén. Entonces aquí hay unas advertencias, y también Santiago en su carta en el capítulo 2 verso leamos del versículo 26, dice: así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta, si no va acompañada de buenas acciones. Así que si usted conoce palabra de Dios, si usted es un hijo de Dios, si usted le cree a Dios, tus acciones deben demostrarlo. Pues hay unas frases que siempre uno escucha que dice que tus acciones hablen más que tus palabras, que tus acciones callen las palabras, porque la gente puede hablar muy bonita, puede decir cosas muy bonitas, pero sus acciones demuestran todo lo contrario. Entonces debemos aprender a qué testimonio estamos dando en el trabajo, en la familia, en la empresa, en los negocios, en todo el ámbito donde usted se desenvuelve. Tiene que aprender a entender que sus acciones son lo que demuestra lo que usted es como persona, y eso es lo que lleva a tener esa credibilidad en el nombre de Jesús, para que podamos ser claros en ese tema. ¿Listo? Entonces aquí hay una advertencia, Santiago, sobre este tema, pero también es bueno que usted vea y entienda lo que también dice la palabra en Colosenses capítulo 3 verso 1 y 2. Dios les dio una nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Subraye eso ahí en su Biblia. Piensen, mira, hay un consejo, en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo,
pues ustedes ya han muerto para el mundo. Y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Qué bonito este versículo. Entonces, eso es lo que está ya Dios dándonos un consejo, de que si ya usted recibió y está en esa nueva vida en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, camine en esa nueva vida, no retroceda, no vaya para atrás, no se aleje del Señor. Permita que pueda usted ser una persona de obediencia, permita que usted pueda hacer las cosas bien y caminar en esa vida de obediencia y de rectitud. ¿Para qué? Para que usted pueda dar buenas acciones, para que usted pueda ser creíble, para que usted pueda dar un buen ejemplo y la gente crea en el poder del evangelio que transforma y cambia vidas. Que no permitamos que el único que puede juzgar es Dios. Pero Satanás a veces aprovecha para atacar, para juzgar, para hacer sentir mal a las personas. Y eso que usted busca de Dios y le estás fallando. Y esa persona mira al caído caerle y empieza a tratar de influenciar en las personas para atacar. No, usted tiene que caminar en esa nueva vida y no dejar que el enemigo le recuerde el pasado, porque usted fue lavado y limpiado por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Dígame amén a eso, por favor. Entonces, qué interesante lo que la palabra de Dios nos está exhortando, nos está llamando a ser obedientes en todo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, qué interesante, porque también usted y yo podemos hacer las cosas bien. Mira que en el versículo 3 de Colosenses, también dice en Colosenses 3:3, dice: Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Mira eso, la humildad. Y está hablando un hombre de Dios, de trayectoria ministerial, un misionero. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Y Romanos 14, verso 4 dice: ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también, Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Entonces mira que aquí nos llama la atención de cómo cada uno tiene una relación personal con Cristo, y esto es lo que determina en sí su juicio final. Por eso la palabra dice que el que es fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. Por eso es Dios mismo el que recompensa en gran manera tus acciones. Dios no tolera el pecado, pero su gracia te alcanza y está dispuesta para ti, para todo aquel que cree. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que nos apartemos de las cosas que nos contaminan, de las cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Pero hay personas que insisten, que persisten en hacerlo, y esto está atacando su propio cuerpo y está violando incluso el mandamiento de Dios, y eso puede traer consecuencias. Por eso la paga del pecado es muerte. Y por eso usted no puede decir: no, es que yo iré al cielo creyendo que es porque soy bautizado en las aguas o he nacido de nuevo, ya no volveré a hacer nada más y sigo ahí y voy a ser salvo. No, debemos saber que el arrepentimiento es constante, las acciones son constantes. Esto es de permanecer en las cosas de Dios y hacer la voluntad de Dios, porque debemos saber que si usted ya está en esa nueva vida en Cristo Jesús, permanezca en ella. Mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 6. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos, y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Ahora, qué interesante lo que la palabra de Dios nos está hablando. Y también aquí dice en la palabra en versículo 8: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y dice acá, y no decimos la verdad. Entonces aquí, amada iglesia, tenemos que entender que usted y yo somos personas que debemos hablar la verdad en todo tiempo y a toda hora. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae bendición a nuestra vida. Y el versículo 9 dice: pero si reconocemos ante Dios, escuche bien, que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Así que aquí lo que nos está llamando es a eso, a fortalecer nuestra fe de acuerdo a la palabra del Señor y activarnos
para mantenerse en la justicia de nuestro Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo entonces ganamos la guerra espiritual? Y hay unas preguntas que quiero hacerle. ¿Estás metido en una batalla espiritual que te parece demasiado grande? ¿O se siente sin esperanza o derrotado sin poder superar esas sensaciones? Satanás sabe que puede bloquear su efectividad al cristiano si logra engañarlo haciéndole que usted crea que no es nadie, que no crea en la palabra, que usted está siendo dominado por sus malos hábitos, por sus costumbres. Y cómo ganar la guerra espiritual es una guía muy práctica, donde paso a paso podemos entender y poder vencer las estrategias y las artimañas del diablo y entorpecer las obras de las tinieblas y romper las cadenas espirituales. Por eso yo en mi caminar del ministerio empecé a entender que como cristianos, como creyentes, debemos saber que usted y yo debemos tener claro qué pensamientos estamos dándole cabida a nuestra mente, qué costumbres, qué conductas ya debemos quitarlas de nuestra vida para poder traer ese crecimiento espiritual. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Es usted uno de esos cristianos que vive en la callada desesperación de la esclavitud, del miedo, de la ira, de la depresión, de los malos hábitos, de las costumbres que no puedes cambiar? Conductas que te pueden llevar a sentirte mal. Ahora, no es que todos sean enemigos, no es que todos sean actividades demoníacas directas, pero sí debemos saber que usted y yo somos los encargados de abrirle puertas, derechos legales al enemigo, a las tinieblas, y por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos en eso, para que usted tenga claro que Dios nos ha hecho verdaderamente libres, pero debemos estar siempre haciendo las cosas de la mejor manera. Por eso la primera carta de Pedro 1:3 dice: alabemos a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre de los muertos. Mire qué interesante. Así que usted y yo debemos saber que como hijos del Señor estamos creyendo lo que las promesas de Dios tiene para cada uno de nosotros. Gálatas 5:1 dice: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de la verdad. Escuche bien. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Entonces aquí podemos ver que Dios nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos. Amén. Por eso usted debe tener seguridad de quién cree, de quién está a tu favor, de quién está contigo, de que usted y yo debemos saber que hay advertencias, pero usted debe tomar por fe esa libertad, esa promesa de bendición en todas las áreas de su vida, reclamar la bendición, la prosperidad económica, la salud, la bendición en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en tu corazón. El enemigo está derrotado, está vencido, ellos lo saben, pero él se dedica a impedir que no nos demos cuenta de esta situación. Usted es libre en Cristo, pero el diablo puede engañarlo para que crea que no lo es, y la verdad es la que nos hace libre. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Cómo puedo entonces discernir si mis problemas están en mi mente o es el resultado del pecado de estar en contra de Dios o por mi desobediencia o por una influencia demoníaca? Entonces debemos saber algo. Cuando tú conoces de Cristo y te metes bajo la protección de Dios, convirtiéndote en hijo de Dios, te has ganado, escucha bien, un enemigo que antes no tenías en el mundo espiritual, que no te molestaba, que no oprimía, pero eres parte de su reino, del reino de Dios, y por eso debemos saber que la meta era mantenerte ahí en la ignorancia, enemigo, mantenerte en la ceguedad, en estructuras mentales de que no somos libres, de que tenemos problemas en esta vida. Pero cuando usted logra conocer de Cristo, cuando usted logra entender el conocimiento en la palabra de Dios, usted puede ser esa persona nueva en Cristo Jesús. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3 y 4, en la traducción lenguaje actual dice: los únicos, escuche bien, que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. ¿Sí ve? Satanás no los deja. Entonces nosotros, amada iglesia, debemos saber que como conocedores de la palabra de Dios, cuando usted conoce la verdad en Cristo Jesús, cuando usted conoce la palabra, usted ha comenzado una guerra espiritual, no solamente
para la familia y el hogar, sino para usted mismo. Por eso usted tiene que saber que el enemigo lo que busca es atacar, engañar, destruir, porque esa es la voluntad de él. Juan 10:10 dice que la voluntad de Satanás es matar, robar y destruir, más la voluntad de Jesucristo es que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, para ir cerrando este mensaje, debemos recordar que Dios ya ha provisto la protección que usted necesita para desviar, escuche bien, todos y cada uno de los ataques del reino espiritual. Usted tan solamente tiene que conocer lo que Dios ha provisto y aplicarlo a su propia experiencia. Algunos cristianos, yo los llamo a veces como hipocondríacos, porque se preocupan demasiado, le dan mucha cabida al miedo y no hay convicción, no hay creencia en Dios. Entonces se atan ellos mismos esta enfermedad, ore por mi tumor, se adueñan de las enfermedades sabiendo que esas no provienen del Señor. Entonces usted tiene que aprender a hablar palabras de fe, de confianza, hablar con autoridad en el nombre de Cristo Jesús, sin miedo, tener fundamentos en la palabra de Dios, no darle miedo al enemigo y no dejar que él venga a traer tormento. Sabemos que, claro, hay gérmenes por todos lados, en el aire, en el agua, hay bacterias en la comida, incluso en las mismas personas, pero no podemos vivir una vida atemorizada y si me enfermo y si me pasa esto y así era Job y si me llega a pasar esto. No, usted no puede estar viviendo así. No, yo no salgo a la noche porque a la noche hay peligros, yo no salgo a la calle porque si tú tienes esa mentalidad de esas creencias de que algo le va a pasar, pues le va a terminar, porque a Job lo que él temía le vino. Entonces nosotros, amada iglesia, debemos ser personas de fe, de confianza, de que Dios está con nosotros, que Él nos acompaña. Amén. Ahora que hay un virus, que esto, que aquello, bueno, pues sabemos que la ciencia y los médicos acompañan, sí, pero el que sana es Jesucristo. Hemos visto muchos milagros, yo he visto muchos milagros en el ministerio que Dios me ha dado, pero podemos saber y entender que la Biblia nos dice que no tengamos miedo, que usted, escuche bien, debe ser consciente de su realidad y dedicarse a una vida recta de obediencia, que la obediencia es lo que va a traer bendición a su vida. Usted en Jesucristo tiene la autoridad, el respaldo del cielo, la protección necesaria para esquivar, destruir las obras de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dios es nuestro comandante, Dios es nuestro jefe, Dios es nuestro proveedor. Él ha provisto todo lo que tú y yo necesitamos para asegurarnos una victoria sobre las fuerzas malignas de las tinieblas, pero nosotros hacemos nuestra parte y el Señor hace la otra, pero Él recompensa la obediencia. Tú estás revestido de la armadura de Dios, como habla en Efesios, para triunfar, y que cuando activamos esa armadura de Dios nos estamos poniendo en la batalla, en la guerra, estamos activos, estamos alertas de cualquier ataque enemigo y estamos entendiendo que el Señor nos cubre con su sangre poderosa, que usted puede salir a la calle y sabe que tiene paz porque Dios te acompaña, porque Dios guarda la entrada y la salida tuya en el nombre de Jesús, que usted le pertenece a Cristo y que Satanás no puede tocar nuestra identidad, no puede usted darle cabida a la acusación en el nombre de Jesús, porque usted no puede darle tampoco cabida al engaño, que es otra arma de enemigo que usa mucho, porque usted tiene que entender que usted debe congregarse, amar la obra del Señor, orar, leer la palabra. Usted tiene que tener pensamientos positivos y tener la mente de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Así que escúchame bien, Dios está contigo y usted ha sido redimido por Jesucristo y está usted protegido por la presencia de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por bendecirnos, gracias por hablarnos a nuestro corazón de manera directa, por darnos la confianza, por darnos la esperanza de saber de que Dios está de nuestro lado, que ascendemos en adoración, pero Dios desciende en guerra, que Dios pelea por nosotros, que Dios está con nosotros, y Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no importa los problemas, las dificultades, lo que estés viviendo, Dios te da hoy una luz de esperanza para que usted pueda confesar, hablar, y que sus acciones demuestren lo que usted confiesa, que usted crea en el poder de la sanidad de Dios, que usted crea en los milagros, que usted crea en la liberación, que usted crea en la verdad que está en la palabra de Dios, que la misma palabra transforme y cambie tu vida y te dé esperanza y fe y confianza de que vendrán tus mejores años, meses, días en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y que la unción de Dios te acobija y te protege y guarda tu vida, a los tuyos, y prospera todas las áreas de tu vida.
en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso de seguir aprendiendo tu preciosa palabra. Te bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Recuerda que te habló tu amigo el Pastor Juan Gracia. Puedes seguirme en las redes sociales. Ahí en YouTube aparezco Pastor Juan Sebastián Gracia, en Facebook, en Instagram, que sé que podrás ahí visitar y poder ver más material que bendecirá tu vida. Un fuerte abrazo, bendiciones.